Buenas noches con todas y todos. Mi nombre es Diego Paz. Les envío un cordial saludo desde la mitad del mundo, desde Quito, Ecuador. Y les agradezco también por la amable invitación a esta tercera convención de estudios en educación emancipadora y pedagogía crítica del 2021, de educación e investigación como bienes públicos en escenarios inéditos. Y creo que esta es una oportunidad que se nos presenta para empezar a problematizar y recoger y sistematizar aquellas discusiones que tenemos en torno a la educación. La pandemia nos ha indicado que es urgente, que es necesario y que es indispensable tener cambios de transformaciones de los modelos educativos que actualmente existen y que reproducimos. Y para ello quisiera proponer algunos elementos para la discusión que no solamente pretenden orientar una discusión, sino generar algunos elementos para poder compartir y ponerlos en común, ponerlos en discusión, ponerlos también en su consideración. La disertación va a estar orientada en cuatro ejes principales. La primera, una problematización sobre la educación y lo educativo en tanto su relación con los modelos de desarrollo. La segunda tiene que ver con la educación como derecho y como bien común. Y a partir de ello trataremos de desentrañar algunos componentes del derecho a la educación para que sea reconocida como tal. Y finalmente cerraremos con un análisis breve de cómo en la educación se reproducen y perpetúan aún las desigualdades. Y en principio, cuando hablamos de educación, todas y todos tenemos cierta idea, tenemos una noción de qué es la educación, de qué es la escuela, de qué es lo que hay que enseñar, de qué es lo que hay que aprender. Todas las personas que hemos tenido alguna relación con la educación, que hemos pasado por la escuela, sea como estudiantes, como docentes, que hayamos estudiado educación o no, todas y todos tenemos cierta noción de qué es lo que entendemos por educación. Tenemos un significado sobre ello. Y este significado es producto de un proceso de construcción histórico. Esto es producto de un proceso de reivindicación social también. La educación como la entendemos ahora no es la misma como la entendíamos hace un par de años antes de la pandemia y tampoco se entiende de la misma manera en un país que en otro. La educación tiene un componente lugarizado, tiene un componente contextualizado y temporal que nos hace preguntarnos sobre cuál educación estamos hablando. No, no es lo mismo una educación para la reproducción de desigualdades, no es lo mismo una educación bancaria que una educación para la liberación, que una educación emancipadora, que una educación para la construcción de otras posibilidades, ¿no? Y al mismo tiempo es necesario preguntarnos de una educación para quién, ¿no? Si es una educación para todas y para todos. Si la educación es para todo y para todos, entonces debe ser la misma educación. Y estas preguntas no se pueden responder por sí solas si no las ubicamos y las situamos en un contexto, y es en un contexto de desarrollo y de modelo de desarrollo económico y de desarrollo social. En función de lo que entendemos por el desarrollo, vamos a entender la educación, ¿no? Para un modelo de desarrollo capitalista, por ejemplo, le es beneficiosa una educación bancaria, le es beneficiosa una educación centrada en las competencias, por ejemplo. ¿No? Para otros modelos de desarrollo, la educación será entendida más bien como un espacio de encuentro, como un espacio de construcción personal y social hacia un desarrollo más integral, hacia una relación inclusive más armónica con la naturaleza. Y por ello el preguntarnos cuál desarrollo es fundamental, de qué desarrollo estamos hablando. Y al mismo tiempo preguntarnos de un desarrollo para quién, ¿no? ¿Cuáles son los sujetos del desarrollo y cuál es el sujeto de la educación? Y cuando pensamos en esto, vemos que aunque existe esta gran categoría de la educación, se puede entender desde distintas aristas y efectivamente cuando la situamos desde los diferentes sujetos, se empieza a complejizar el concepto. Dentro de las luchas por la educación, por ejemplo, y cuando situamos la educación en el sujeto, una de las primeras demandas que tenemos en todos los países de la región es que todas y todos deberíamos estar en la escuela, ¿no? Y decimos que el derecho a la educación es que todas y todos estemos en la escuela y esto se basa en un acceso material de todas las personas, que todas las personas podamos entrar a la institución educativa. Pero de eso únicamente
lo que está en discusión cuando hablamos de educación, ¿no? Es solamente el acceso material. Si todas y todos podemos acceder a la escuela, ¿a cuál escuela vamos a acceder? ¿Es la misma escuela para todas y para todos? ¿Todas y todos necesitamos la misma escuela? Esta respuesta en torno a que todas y todos vamos a estar en la escuela y que tiene que ver con este acceso material ha sido una de las principales reivindicaciones sociales del último siglo, ¿no? Aquí se ha mostrado con mucha fuerza la necesidad de que todas las niñas, niños, adolescentes, personas adultas puedan acceder a un proceso de escolarización y de formación. Sin embargo, tenemos que reconocer que no todas y todos tenemos las mismas oportunidades para ingresar a la escuela. No, no hay tal. Vamos a ver en un rato cómo en la región persiste todavía, por ejemplo, procesos de no escolarización y de no finalización de la educación primaria y secundaria. Entonces vemos que no todas y todos están accediendo a la escuela, ¿no? Que las oportunidades se limitan en función, por ejemplo, del grupo étnico al que pertenezco, que las oportunidades de acceso efectivo a la educación en este primer componente, que es el más básico, aún son insuficientes en la región. Y por otra parte, el que todas y todos tengamos la oportunidad material de acceder a la escuela nos hace pensar si es que esto es una respuesta homogenizante, ¿no? Pensar en la escuela como un concepto único, como un concepto sin historia, como un concepto sin fondo social, hace que nos imaginemos todas y todos a la escuela como una casa, como una infraestructura, como unas paredes, como una pizarra, ¿no? En la que todas las personas que asisten a ella son iguales y tienen las mismas necesidades. Pero esto no opera así en la realidad. Una vez que nos preocupamos por el acceso material a las escuelas, por el acceso material a la escolarización, la otra problemática que abordamos en torno a la educación y el derecho tiene que ver con lo que aprendemos, ¿no? Y uno de los esfuerzos que se han desarrollado a nivel mundial tiene que ver con que todas y todos aprendamos más o menos lo mismo, ¿no? Que existan ciertos estándares de calidad, que existan algunos mínimos deseables de aprendizaje para todas las niñas y niños, y sobre esto se han corrido algunas evaluaciones a nivel regional en la que obtenemos algunos criterios sobre qué estamos aprendiendo en áreas relacionadas con la literatura y la escritura, qué estamos aprendiendo en áreas relacionadas con la matemática, con las ciencias naturales, con las ciencias sociales, y pensamos que todas y todos tenemos que aprender lo mismo. Y para eso se han desarrollado algunas estrategias para mejorar las condiciones pedagógicas, ¿no? Para garantizar que las niñas, niños aprendan lo mismo, que son estos mínimos comunes establecidos en los currículos regionales y en los currículos nacionales. Y sobre esto nos preguntamos cuáles son los contenidos mínimos esperados. Pensamos que todas y todos aprendamos lo mismo, es aprender lo común. ¿Es lo mismo lo común? Y esta reflexión que la hace Flavia Terigi desde Argentina en el pro de la construcción de una pedagogía nuestroamericana nos saca un poco del centro o de la centralidad que suelen tener los currículos de la respuesta educativa, ¿no? Generalmente los currículos nacionales pretenden que todas y todos aprendamos lo mismo. Y el currículo en este aspecto, digamos, actúa como una estructura estructurante, ¿no? Es decir, es una estructura en tanto está organizada en función de objetivos, de saberes, de aprendizajes, que son más o menos progresivos y que están más o menos concatenados, y es estructurante en tanto que está indicando cuál va a ser la trayectoria educativa regular de una persona, ¿no? Está participando en la construcción de la subjetividad de los sujetos para tener como resultado un perfil de egresada, de egresado, de bachiller, de graduado, de ciudadano nacional que responda a los intereses de cada país en función de lo que discutíamos hace un rato, el modelo de desarrollo. Y aquí se busca que aprendan lo mismo. Y nuevamente la educación se aparece como una herramienta o como un dispositivo homogenizador, ¿no? Y parece que las sociedades en la región nos hemos quedado un poco aquí desde las respuestas nacionales, en buscar que todas y todos aprendan lo mismo. Para ello, por ejemplo, se han hecho esfuerzos para desarrollar adaptaciones curriculares.
y ver que las personas que tienen alguna necesidad educativa diferenciada puedan tener acceso a aprender lo mismo que aprenden los otros a través de una modificación en el método pedagógico, ¿no? Sin embargo, esto no plantea una crítica al modelo educativo como tal, ¿no? Sigue siendo una instrumentalización de un dispositivo homogenizante y de un dispositivo de control para ejercer cierta producción de sujetos que son útiles a ciertos sistemas de reproducción y de desarrollo, ¿no? Y en línea con esto, es necesario que nos preguntemos hasta qué punto los currículos que estamos desarrollando y hasta qué punto la respuesta curricular que estamos trabajando efectivamente es una respuesta curricular liberadora o es una respuesta curricular que está pensada en la homogenización y en la reproducción. Y el salto cualitativo que podemos dar es que en lugar de que todo y todo aprendamos lo mismo y de que pensemos en los mínimos contenidos, podamos empezar a discutir sobre qué es lo común en materia de aprendizaje. Es distinto que todas y todos podamos empezar a problematizar la necesidad de aprender lo común. Y para ello, Terigi propone un concepto que es el concepto de justicia curricular. Y la justicia curricular refiere a la necesidad que tenemos de valorar lo común como la diversidad de las experiencias humanas. Y para ello, estos currículos nacionales homogenizantes deben estar más bien articulados, construidos y tejidos desde abajo, desde las experiencias concretas comunitarias en la docencia con el estudiantado, pero también con sus familias, donde no es la o el docente la que construye, dirige y sostiene los currículos nacionales impuestos desde arriba, sino que comunitariamente se tejen saberes desde abajo, ¿no? Es necesario entender que lo mismo homogeniza, y no es posible una educación para la liberación desde una perspectiva homogenizante, ¿no? Es contradictorio. Y esta contradicción entre una educación que homogeniza podría ser superada dialécticamente hacia una educación que impulse a la justicia. Y alcanzar este derecho a la educación es parte de un componente de justicia, en el que las niñas, los niños, los adolescentes, las personas adultas, podamos generar aprendizajes que estén contextualizados de nuestras realidades, que partan de nuestras necesidades y en los que podamos ir determinando también qué es lo que vamos a aprender, cómo vamos a aprender y en qué tiempos vamos a aprender, ¿no? El concepto de justicia curricular, además de dotarle de unas nuevas estructuras, también resignifica las destructuraciones posibles en función del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? En el modelo tradicional, en el que todas y todos aprendemos lo mismo desde esta lógica homogenizante, el currículo pone un tiempo de desarrollo y me dice quién es o no normal en función del tiempo que va ganando los aprendizajes progresivos marcados en la estructura curricular. La reivindicación que hacemos desde la justicia curricular tiene que ver con que todas las personas tenemos tiempos de aprendizaje y eso significa tiempos de aprendizaje diferenciados que van a responder a nuestras capacidades personales, comunitarias, en nuestras realidades sociales y que estos tiempos personales se van a configurar en trayectorias educativas diversas. Y la justicia curricular hace que podamos reconocer estas trayectorias educativas diversas como valiosas y que podamos recoger estos aprendizajes como oportunidades para todas y para todos, superando las visiones homogenizantes, superando las visiones asistencialistas de estos otros dos componentes que acabamos de mencionar hace un momento. El trabajar en el marco del desarrollo de la justicia curricular, en el que resignifiquemos de la educación como lo común, implica que hagamos una reconversión de la educación como un servicio a la educación como un derecho y como un bien público. Vemos, por ejemplo, en América Latina que la tasa de escolarización venía subiendo, ¿no? Estábamos a nivel primaria casi en un acceso pleno teórico, llegando al 98% de escolarización en la primaria. Habíamos ganado más de 20 puntos porcentuales en casi 18 años en tanto el acceso a la educación secundaria. Las tasas de finalización de la educación primaria igual habían alcanzado casi un alcance total, llegando al 95% de las personas que accedían habían finalizado la educación primaria.
En la educación secundaria habíamos avanzado también más o menos 20 puntos en los últimos 18 años. Sin embargo, esto que responde al primer componente de un acceso generalizado, que era la etapa más básica, digamos, de la garantía del derecho a la educación, se ha visto afectada por la pandemia y por las medidas que hemos tomado en relación con las respuestas sociales y económicas frente a la pandemia. No, y es importante que pensemos de esto porque a partir de esto se van a ir desagregando algunas formas de desigualdad que se reproducen y que son persistentes en la región, ¿no? Por ejemplo, los quintiles más ricos, los quintiles más acomodados, son quienes tienen mejor acceso y mejor finalización a los sistemas educativos, mientras que los quintiles más pobres tienen peor acceso. Y si a estas variables de ingresos le cruzamos con género, le cruzamos con pertenencia étnica, particularmente de los pueblos afro-latinos y afrocaribeños y de los pueblos indígenas, los pueblos originarios de nuestra región, vemos que son estos los más afectados con menores tasas de finalización y que además refieren menor pertinencia de los sistemas educativos. Esto significa que, si bien en el discurso podemos decir que la educación es un derecho, en la práctica no está siendo vista como lo común, sino como un servicio, como un bien de consumo. Y para superar estas visiones, para desentrañar efectivamente el análisis de la educación como un derecho, es necesario identificar cuáles son los componentes para que efectivamente, ¿no?, este sea ejercido y reconocido como tal. No podemos hablar de la educación como un derecho si no tenemos disponibilidad. Y la disponibilidad se refiere a que los estados generen las condiciones necesarias para que la educación sea asequible. Y esto significa que deberíamos contar con infraestructura física, virtual, la que sea, que esté adaptada a las necesidades y capacidades de las distintas personas de grupo. Entonces, inclusive desde esta mirada, la escuela ya no es la misma infraestructura, ya no es la misma casita, las mismas cuatro paredes para todas y para todos, sino que se significa en función de la comunidad, inclusive al nivel de infraestructura. Al mismo tiempo, para hablar de disponibilidad y exigibilidad, es necesario contar con cupos escolares suficientes para todos los grupos de población a lo largo y ancho de la vida, ¿no? Y esto implica reconocer que las deudas de los estados son grandes en materia de oferta educativa pública. Por otra parte, para que la educación sea asequible, es necesario contar con personal docente calificado para atender las necesidades educativas de las diferentes personas y grupos, respondiendo a las diversidades que existen, ¿no? Y esta es una necesidad que la academia, las universidades, en sus procesos de formación inicial, deben atender y que hoy por hoy están en deuda a nivel regional. Por otra parte, es necesario trabajar en el acceso, y el Estado debe garantizar la accesibilidad para todas y para todos sin discriminación. Esto significa que, independientemente de cualquier característica o atributo individual, todas y todos deberíamos poder acceder en la misma medida a los sistemas educativos públicos, en un marco en el que la educación debería ser pública como un bien común. Y para ello también es necesario incorporar medidas de acción afirmativa para los grupos tradicionalmente discriminados o excluidos de los sistemas educativos, garantizando también el acceso económico y la gratuidad, al menos en los niveles primario y secundario y progresivamente al nivel superior. También es necesario pensar en el acceso geográfico, especialmente para las zonas de alta dispersión poblacional, ¿no? ¿Cómo garantizamos que las personas que viven en zonas de difícil acceso o en zonas de alta dispersión puedan efectivamente tener este derecho a la educación? Hay que acercarles a la escuela, ¿no? La respuesta de los estados suele ser al revés. Tratan de congregar a las personas en ciertos núcleos, pero eso debilita los tejidos sociales, ya lo hemos visto, ¿no? Las experiencias en la región dan cuenta de que cuando las escuelas comunitarias son reemplazadas y cerradas por unidades educativas mayores, más grandes, la comunidad y el tejido social se debilita. Entonces, pensar en el acceso implica pensar en respuestas también para las zonas de alta dispersión poblacional.
El siguiente criterio tiene que ver con que la educación debe ser aceptable y el Estado debe garantizar esta aceptabilidad en tanto la calidad de los aprendizajes para todas y para todos. Esto significa que no deberíamos trabajar en que todas y todas aprendamos lo mismo y lo mínimo, sino que podamos tener aprendizaje de currículos contextualizados desde lo común, ¿no? Y esto es una distribución equitativa de los aprendizajes. Y para que esto sea posible es necesario trabajar desde un enfoque de derechos en que las escuelas sean un espacio de convivencia armónica, de reconocimiento y respeto de las diversidades. El siguiente atributo tiene que ver con que la educación para ser un derecho debe ser adaptable, ¿no? Y el Estado debe garantizar esta adaptabilidad a través de generar medidas para la permanencia escolar. No basta el acceso, es necesario trabajar en la permanencia. Y para la permanencia escolar, inclusive, se deben realizar medidas como subsidios que les permitan a las personas de grupos de mayor riesgo de abandono permanecer en la escuela, ¿no? Sabiendo que el estar dentro del proceso educativo permitirá, dentro de una mirada de educación para la liberación, generar procesos emancipadores, ¿no? Es necesario también adecuar la educación a las personas con necesidades educativas diferenciadas, o a las personas en situación de discapacidad, y también garantizar la educación bilingüe para grupos con tradición lingüística propia. Es decir, la educación debe estar pensada en la lengua originaria. Y la lengua originaria puede ser la lengua de un pueblo o nacionalidad indígena, pero también es, por ejemplo, la lengua de señas, ¿no? Y tenemos cultura de en torno a la lengua, y es importante trabajar desde esta perspectiva, ¿no? Incluir luego idiomas de relacionamiento intercultural como el español, que lo estamos hablando, pero deberían basarse fundamentalmente en la lengua originaria. Y además, esta educación adaptable tiene que poder atender a modalidades educativas más frágiles, por ejemplo, las aulas hospitalarias. La educación a las personas que están en conflicto con la ley penal, sean adolescentes en conflicto con la ley penal o personas adultas privadas de la libertad. Es necesario pensar en las respuestas multinivel, en las respuestas multigrado. Y finalmente, otro atributo que debe tener esta educación para ser considerada como un derecho es la rendición de cuentas, y para ello el Estado, como garante del derecho, tiene que garantizar la transparencia. Y para ello es necesario que la comunidad educativa participe en la definición de los procesos educativos y en el hecho educativo mismo. Que la comunidad se vincule y se articule de manera educativa con la escuela, ¿no? La escuela por sí sola no puede resolver todos los problemas. Es necesario que se articule con la comunidad. No son dos cosas diferenciadas, no son cosas distintas, no que operan al mismo tiempo. Por otra parte, es necesario monitorear, sistematizar y aprender de las estrategias que desarrollamos y poder, a partir de esto, desarrollar mecanismos de calibración, de ajuste, de adaptación de las decisiones en materia educativa para que ésta sea pertinente, ¿no? Adicionalmente, es necesario trabajar en mecanismos de control de la corrupción y vigilancia estatal, y vigilancia de la inversión estatal, de la inversión privada y de la cooperación internacional, en este caso, por ejemplo, en respuesta a la emergencia. Si nos ponemos a pensar en qué se dirigen los fondos de la cooperación internacional que están enfocados en la educación, cómo se están distribuyendo esos recursos, hay criterios de equidad para que eso pase, cómo desde la academia estamos analizando si es que efectivamente estos recursos que se están invirtiendo tienen o no impacto en la garantía de una educación emancipadora, ¿no? Y estas preguntas, estos componentes, estos rasgos tienen que estar articulados y actuando al mismo tiempo para poder efectivamente decir que estamos ejerciendo el derecho a la educación. Si uno de estos rasgos o de estos componentes está menoscabado, entonces no estamos ejerciendo de manera adecuada el derecho. Hay algo que pasa, hay una barrera que está construida frente a eso. Y estas barreras son las formas en las que las desigualdades se perpetúan. La educación también es una herramienta y actúa, como les mencionaba en las primeras láminas, como un dispositivo de reproducción de desigualdades. Y estas reproducciones de las desigualdades son funcionales a ciertos sistemas,
¿no? Y particularmente a sistemas de opresión. Entonces, por ejemplo, vemos que la identidad, los antecedentes de la capacidad continúan dictando las oportunidades educativas en la región. Esto dice el informe global de la educación de 2020 de la UNESCO. Y vemos que en 20 países de esta región, ninguna mujer pobre en zonas rurales completa la escuela secundaria. ¿No? Y aquí hay que preguntarnos por qué. O sea, hay una brecha de género que les afecta a las mujeres, que les está vulnerando su derecho a la educación, y esto es funcional a cierto tipo de sistema, a cierto tipo de modelo de desarrollo, y por eso no cambia, ¿no? Porque a alguien es funcional tener este ejército de reserva poco educado, poco crítico, ¿no? En las zonas más pobres, en las zonas más rurales. Entonces, la educación emancipadora, la educación para la liberación tiene que revertir, tiene que tener esta perspectiva de género, ¿no? Tenemos que poner en común estas discusiones para poder irlas superando. Vemos que los niños de 10 países, de los niños de 10 años de países de ingresos medios y medios altos que no aprenden en su lengua materna, tienen 34% menos probabilidades de tener habilidades básicas de lectura. Esto quiere decir que aprenden menos. Es necesario que las niñas y niños puedan aprender en su lengua originaria, ¿no? Y para ello somos las y los docentes quienes estamos llamados también a aprender la lengua y la cultura para poder a partir de eso generar procesos educativos pertinentes, locales y contextualizados. Vemos, por ejemplo, que en Estados Unidos los estudiantes de LGBTI son 3 veces más propensos a quedarse en casa porque se sienten inseguros. Y vemos que la diversidad sexual, aún ahora, continúa siendo una barrera para el acceso por la violencia. Y la violencia que se reproduce en las escuelas y en la educación en general es uno de los más grandes factores de exclusión que existen, ¿no? Entonces acá la discusión que se plantea es la educación desde lo teórico, desde lo conceptual y desde la formulación de la política, pero también la educación como una relación, ¿no? Y si entendemos de la educación como una relación, podemos entender también en la educación para quién, ¿no? Y problematizar y reconocer y entender el hecho educativo desde los sujetos, ¿no? Y reivindicar cuáles son las necesidades que tienen estas sujetas de estos sujetos. Y vemos, por ejemplo, que las personas refugiadas tienen 3 veces más probabilidades de no ir a la escuela secundaria. Actualmente tenemos una crisis de movilidad humana en la región y vemos que hay muchas niñas y niños que están siendo afectados por esto. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar ese derecho? Y sabemos que no basta el acceso, sino que necesitamos resignificar los aprendizajes comunes y para ello las respuestas de los países de acogida, de los países de la región, tienen que modificarse y la práctica educativa tiene que partir desde el reconocernos como comunidad para poder construir otros saberes comunes, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la discapacidad? Vemos que los niños con discapacidad tienen 2.5% más probabilidades de nunca ir a la escuela que los niños sin discapacidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros y nosotros como docentes, como investigadores, como funcionarios estatales para que esto no pase? ¿Qué capacidades tenemos para efectivamente adaptar la escuela a las necesidades que presentan esta población? Vemos que inclusive con los instrumentos de medición con los que contamos ahora, ¿no? 1 de cada 2 estudiantes de 15 años no alcanza el nivel mínimo de competencia en lectura. Es cuestionable los mecanismos de evaluación, podemos, digamos, también discutir sobre ese tema, pero sin embargo, con la información con la que contamos, que de esa, sabemos que en la región actualmente 1 de cada 2 estudiantes de 15 años no alcanza el nivel mínimo de comprensión lectora y eso pasa por algo, ¿no? Hay una reproducción de una desigualdad ahí que hace que estas personas tengan menos posibilidades que los otros. Vemos que los jóvenes LGBTI son al menos 7 veces más excluidos de los procesos educativos formales que aquellos que no se reconocen como tal. Y por otra parte vemos que la escasa atención que se presta a la intersección entre pobreza, raza, género y discapacidad pone en peligro el logro de una educación inclusiva de verdad. Si no consideramos los aspectos relacionados con la raza, el género y la discapacidad desde una perspectiva interseccional, tampoco vamos a poder reivindicar una educación desde lo común.
Y para poder reivindicar esto, para poder trabajar en la construcción de otra educación, de otra escuela, de otras relaciones de enseñanza-aprendizaje, es necesario reconocer primero que las desigualdades afectan de forma diferenciada a todas las personas. ¿No? Y estas desigualdades nos afectan en cuanto al acceso, la permanencia, el aprendizaje y la culminación, particularmente a las poblaciones históricamente vulneradas. Así como la educación tiene historia y tiene un proceso de reivindicación social de la misma manera, las poblaciones históricamente vulneradas, aunque hemos mejorado en algunos componentes de acceso, no es suficiente. Las desigualdades persisten particularmente para las mujeres, para las personas en situación de discapacidad, para las personas que son identificadas o se reconocen como sexualmente diversa, para los pueblos originarios, para los pueblos indígenas, para los pueblos afro-latinos y para los pueblos afrocaribeños. Y esto requiere también hacer un esfuerzo de problematización desde la academia. ¿Cuál es la educación que estamos construyendo? ¿No? Mientras la discusión esté centrada únicamente en la reproducción de saberes, no vamos a alcanzar una pedagogía para la emancipación, una educación para la liberación. Y por eso es necesario pensar en educación y también pensar en el desarrollo desde una perspectiva crítica que signifique lo común. ¿Cuáles son los comunes en los que estamos trabajando y de qué manera comunitaria podemos volver a reencontrarnos con educativo y con educación? ¿No? Hay que también reconocer que hablar de desarrollo desde esta perspectiva comunitaria implica hablar de justicia curricular. Y para hablar de justicia curricular es necesario problematizar también las relaciones de lo central con las periferias, ¿no? Ver que los currículos que se establecen a nivel nacional no son necesariamente operativos a nivel local, que muchas veces estos currículos son efectivamente barreras no solamente para el acceso, sino que también reproducen patrones de desigualdad. Y esta relación entre lo periférico y entre lo central condiciona las imágenes que tenemos de la educación y del desarrollo. Entonces, este reconocimiento crítico de nuestras propias prácticas es urgente y es indispensable, ¿no? Por otra parte, tenemos que ver que la educación no es un concepto efímero que opera por sí solo, sino que es una relación. La educación es relación y para ello es necesario tener procesos de articulación intersectoriales y multinivel. Intersectoriales, en tanto la educación no depende de un ministerio, como muchas veces se lo ve, sino que está la academia, el sector salud, está el sector protección, está el gobierno, está el sector finanzas, digamos, son varios sectores de la sociedad que están contribuyendo a esta respuesta educativa, que están contribuyendo a entender y a gestionar la educación. Pero también es una respuesta multinivel que no debería operar únicamente de los niveles centrales o únicamente desde ciertas élites academicistas, sino que esta es una discusión que debería estar en lo comunitario, en los barrios, con las familias, con las comunidades. Y desde ahí generar procesos de articulación y de diálogo desde abajo, ¿no? Que nos permite reconstituir, reconstruir, problematizar otras formas educativas que tal vez ahora no las estamos viendo. Y para esto, para poder encontrar otras formas educativas, otros modelos que tal vez ya están operando y no los conocemos, que seguramente ya existen, pero no los hemos identificado, no los hemos sistematizado, es necesario garantizar la autonomía en los procesos educativos y que las comunidades puedan decidir sobre sí mismas, ¿no? Entonces, si la educación es un bien común, si trabajamos desde la perspectiva de la justicia curricular, entonces desde la comunidad podemos articular procesos educativos que sean pertinentes y que además puedan buscar esta relación entre lo que ocurre en un territorio determinado con las relaciones de los otros sectores o inclusive de los otros países. ¿No? Tampoco podemos cerrar los ojos y pensar que ahora no estamos o no tenemos una relación o no estamos insertos dentro de una dinámica global. Pero esta dinámica global no puede y no debe absorber los procesos comunitarios, ¿no? Los procesos de lo cotidiano, los procesos de la construcción de las subjetividades individuales y colectivas. Adicionalmente, es necesario planear los procesos educativos con sensibilidad a la crisis y pensar que esta educación, este gran imaginario de la educación que teníamos hace 2 años, no debería volver. Lo peor que nos puede pasar es que no cambie nada.
esperamos que este nuevo escenario de incertidumbre nos permita movernos, nos permita ubicarnos en otras posibilidades y en otros mundos posibles donde la educación puede ayudarnos a construir y al mismo tiempo tiene que reconstruirse a sí mismo, ¿no? Entonces, construir otra educación es posible y es urgente. Y para ello considero que este espacio de discusión académica es fundamental. Con esto, y para no alargarme más, les agradezco la invitación nuevamente y quedo disponible para sus inquietudes o para sus preguntas. Mi nombre es Diego Paz. Mis datos de contacto serán entregados por las personas organizadoras del curso. Les agradezco nuevamente y espero que esto haya podido contribuir un poco con la discusión regional sobre la educación. Muchísimas gracias.